Gamificación, del inglés gamification. Ese el nombre del último horror, la última barbaridad introducida por los carniceros de la OTAN en la guerra en Ucrania. La guerra convertida en un videojuego. Niveles, puntos, desafíos, todo como en un inocente videojuego, pero con los muertos, la sangre, el sufrimiento en la vida real. En esta transmisión vamos a presentar por primera vez la última innovación militar de la OTAN en Ucrania, la gamificación de la guerra. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 239 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas completamente en directo desde Berlín, Alemania. Al otro lado de la pantalla nos acompaña desde Madrid, España, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, bien. Me has dejado muy perplejo porque yo, con el despiste este que tengo, había oído lo de gamificación y había entendido algo así como, ¿cómo diría yo? Pues algo así como, o sea, algo relacionado con los gamos. Los gamos son como una especie de ciervos que van por ahí y yo digo, vamos a ver, ¿qué tendrá que ver la OTAN con los gamos? Bueno, pues cualquier cosa que... Pero no, es de game, de juegos, de videojuegos, no de gamos. Gamification, la palabra castellana correcta en realidad, ludificación, pero por el momento todas las fuentes militares realizan la traducción de gamificación. Yo, Fernando, hasta el día de hoy por la mañana, sinceramente, no aparecían al tanto de esta locura, una novedad total y absoluta dentro de la locura de la OTAN y de Ucrania, pero cuando esta mañana recorría los discursos sostenidos en la última cumbre militar aquí en Alemania, del día de hace 2 días nada más, organizada por los Estados Unidos, de repente presencié lo indecible y por ahí vamos a comenzar hoy, querido Fernando, con esto. Así comienza esta historia. Esta la página web traducida al castellano por la tierra del euro o algo así. De Land Euro, así lo llamaron en inglés, Land Euro Germany, del 16 al 17 de julio de 2025 en el centro Rheinland, en Wiesbaden, una ciudad alemana, sede de una guarnición del ejército de las Fuerzas Armadas estadounidenses. No se pierda esta oportunidad única de interactuar con actores clave y moldear el futuro del poder terrestre del ejército en Europa. Land Euro será el evento más importante del teatro de operaciones europeo, donde profesionales militares, líderes de la industria y funcionarios gubernamentales se reunirán para debatir los últimos avances en tecnología, estrategia y políticas del ejército. Además del contenido educativo, habrá oportunidades de exhibición y patrocinio para mostrar tecnologías nuevas y probadas. Esta es la estética. Por cierto, el nombre, Fernando, ya... sí, es como así como... Tierra... Europa, pero en inglés también llaman land a aterrizar o desembarcar. Sí, y aterrizar. Como el desembarco en Europa, de alguna manera, sí. Una estética gamer de videojuego, con un soldado, como en Counter-Strike, una cosa así. Y aquí toda la información sobre las exposiciones, patrocinios, folletos, un tanque del 16 al 17 de julio de 2025 y es organizado
efectivamente organizado por la Association of the United States Army, nada más y nada menos, asociación de el ejército de los Estados Unidos, una organización dedicada a la promoción de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de las políticas imperialistas de los Estados Unidos. Entonces, esta cumbre finalmente fue realizada en 3 días atrás, el 16 y el 17 de julio en Wiesbaden, con muchísimos expositores provenientes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Ucrania, de los países de la OTAN, pero también muchísimos expositores militares presentando lo último de sus tecnológicos discursos y demás. Así comienza esta horrible historia. Como demostración de la importancia de este evento, Fernando, aquí el avance o trailer, como lo llaman en inglés, atención a la preparación de esto. A ver. Atención, no menos que un avance cinematográfico. Atención a esto. This July, the future of land... Con subtítulos por ahí. Ahora sí. Una ciudad alemana, parece. This July, the future of land warfare converges in Wiesbaden. Land Euro No, 2025, presented by the Association of the United States Army. Soldados, militares. Join us at the premier Land Power Symposium in the European Theater. Register now. Simposio de poder terrestre, ¿no? De Land Power en inglés, poder terrestre. Regístrese ya, ¿sí? Llamando a todas las empresas armamentísticas a participar de fondo, música épica, en Wiesbaden. Una vez más, una de las ciudades sede de los múltiples comandos estadounidenses, los múltiples cuarteles estadounidenses aquí en Alemania. Y bueno, finalmente días atrás comenzó esta cumbre militar, esta exposición militar, el día miércoles y el día jueves. No lo presentaron prácticamente en ningún lado, si bien todo esto público bastante secreto todo, bastante oculto. Y así comenzaba esto con una presentación llevada a cabo en el primer día de conferencia por Mikhailo Fedorov, el viceprimer ministro de Ucrania y además ministro ucraniano de Innovación Digital. ¿Sí? Presentaba esto el señor Mikhailov. A ver. Si nos ayuda. A ver. Bueno, el presentador estadounidense básicamente presenta la keynote speech, como llaman al discurso principal del ministro de Transformación Digital, Mikhailo Fedorov, quien no pudo participar personalmente, por ende realizó la grabación de un video y despachó en representación suya a uno de sus asesores para presentar la última innovación en el campo de batalla. Así lo presentaban y aquí comenzaban a minuto 15. No sé yo. Ahí viene. Señor. El de la camiseta no puede ser otro. Claro. Thank you for the opportunity to represent Ukraine and showcase our defense innovations alongside NATO member states. Though my apologies for not making it offline to Wiesbaden. Since the start of the full-scale war, Ukraine has changed. We are more agile, faster, and more technologically advanced. And I have no doubt we will defeat Russia. Ukrainians have learned how to deliver results under severe resource constraints. We've made this war more technological and cost-effective. FPV drones cost hundreds of dollars, but destroy equipment worth millions. Russia attacks us with swarms of Shaheds, and we counter them with drone interceptors. We didn't have long-range weapons,
so we developed a new category of long-range drones. You've definitely seen the results. Somehow, oil depots and aircraft inside Russia keep catching fire. Ukraine builds innovation at home, quickly, at scale, and effectively. We don't have years to spend in labs. Every innovation is tested directly in real combat conditions. We move fast, but every decision we make is backed by data. One example is our bonus-based drone distribution system, which cut through bureaucracy. Acá ya comienza a presentar eso, el Bonus Base Program, el programa de bonus de Ucrania. Por cierto, la estética de este señor con una remera, un polo, lo llaman una en España, camiseta, ¿verdad? A ver, si tú ves en un evento de estos alguien con camiseta, ya sabes que es el representante ucraniano. Sí, pero además una estética gamer, ¿no? Una estética de los jugadores de videojuegos profesionales, todo negro, luces LED, una silla como esta. Sí. Todo como una suerte de videojuego, y así comienza la historia de este ministro, nada más y nada menos, de innovación digital en Ucrania. And gave units more tech based on their actual performance. Most importantly, we think ahead. We look at where the war will be next week, next month, and next year. We're actively testing autonomous tech, drone swarms, and AI-powered UAVs because that's the future of the battlefield. We clearly understand the next evolutionary and revolutionary steps in defense tech. Now, you're about to see a presentation from my defense tech advisor. Of course, we'd love to impress you with cutting-edge technology. But the truth is, all the innovations that appear on the battlefield are our direct response to the enemy. Right now, Ukraine isn't producing missiles on a large scale. We don't have tank manufacturing or other conventional weapons, yet we have brilliant engineers, creative minds, and bold entrepreneurs. We've believed in the idea of drones back in 2022, opened the market, and gave private businesses the opportunities to scale. And everything took off. Literally. Today, we'll share our vision, why and how Ukraine will win thanks to new approaches and new weapons. We are truly grateful to our partners for the aid packages, the weapons, and the support throughout these years. But without the right implementation, drones won't be effective under electronic warfare. Soldiers will still be stuck in the trenches, while now we are setting up logistics with the help of robotics. I want to approach all government and business representatives attending the conference. Come to Ukraine, test your technologies, and together, we'll scale its impact on the battlefield. The Brave One Defense Tech Cluster is your entry point, a space for testing, development, and scale. Right, the last Friday, we've announced brand new program with European Union, Brave Tech EU. This will be the new Defense Tech Alliance targeting innovations and development of new weapons. We are ready to launch more of such initiatives. Let's strengthen the collective security of Europe and the world. Join us. Slava Ukraini. Bueno, todo muy espectacular, hablando en inglés perfecto el muchacho, pero por ahí dicha una barbaridad tremenda en esto de aquí, un poquito más atrás. Atención a esto, Fernando. Vamos a ver. Quiero acercarme a todos los representantes gubernamentales y empresariales que asistirán a la conferencia, vengan a Ucrania, prueben sus tecnologías en el campo de batalla y juntos ampliaremos su impacto en el campo de batalla. Básicamente, una invitación a la experimentación de armas en el campo de batalla ucraniano con carne de cañón ucraniana. Así, dicho abiertamente. Sí, de hecho le puedes incluso quitar el básicamente. Quiero decir, no solo aquí, también lo han recogido en publicaciones ucranianas, rusas, etcétera, en canales de Telegram, etcétera. Pues esto, que la última ocurrencia de Zelensky y compañía es: vengan ustedes, prueben su armamento aquí, que vamos, tienen una oportunidad única porque una guerra como esta no se la van a encontrar en ningún otro lado. Así que, pues vamos, vengan aquí y ya lo están haciendo, ¿eh?
La cosa, hay que decirlo, Occidente ya lleva utilizando la guerra de Ucrania para probar armamento desde el principio. Pero bueno, quieren más. Esto lo que denota sobre todo fundamentalmente es la desesperación que tiene Zelensky y compañía, porque están perdiendo una guerra y ya no saben qué hacer. Vengan ustedes, prueben lo que quieran, como si quieren probar bombas atómicas. Oiga, ya nos da igual, porque esto ya no tiene solución. Pero efectivamente, es decir, si es que hay que tener en cuenta que esta gente no tiene escrúpulos. Y por lo que he podido estar leyendo, cada vez parece más obvio, más evidente, que Zelensky, que no olvidemos que en última instancia es como Trump, o como Biden, o como Obama, una marioneta, un títere. Es decir, Zelensky cada vez manda menos. Incluso Yermak, es decir, el titiritero, a su vez tiene otros titiriteros. Yermak es su jefe de gabinete, digamos, y tal. Es decir, tiene otros titiriteros que hacen que la situación del gobierno ucraniano esté blindada desde el punto de vista de la intransigencia. Y es que está en manos de los neonazis. Con lo cual, eso hace que no haya nada que pactar, no haya nada que negociar, no quieran reconocer una derrota que es obvia, y lo que vamos a ver con Zelensky, sin él ya se está hablando de sustituir a Zelensky por Zalawny de nuevo y tal, pero lo que vamos a ver en última instancia, pongan a quien pongan, es que los ucranianos van a luchar hasta el último ucraniano, básicamente, porque los neonazis que controlan completamente ya al gobierno les van a obligar, como hicieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, hasta el final. Es decir, pues eso, aunque estés en una guerra perdida, hasta el final. Bueno, pues esto es lo que vamos a ver, salvo que algún tipo de golpe de Estado, alguna otra cosa, por designación de Estados Unidos, bueno, quiera zanjar el asunto rápidamente. Pero si no, va a seguir hasta el final. Y esto es lo que tenemos. Por eso les da ya todo igual. Venga, prueben ustedes el armamento que quieran, hagan aquí, masacren ustedes a todos los ucranianos que les parezca bien, si da igual. En esas estamos. Pero bueno, Fernando, sí. Un comentario estético. Esta la imagen de un equipo profesional de gamers, jugadores de videojuegos profesionales. Esto, un negocio, el gaming, una actividad enorme y en crecimiento, promovida como los deportes profesionales, con millones de dólares, o miles de millones de dólares y de euros, canales de televisión transmitiendo en directo. Esta la estética de un equipo cualquiera, de estos jugadores, chicos muy jóvenes, naturalmente, vestidos de negro, neón, esta, ¿no? De alguna manera, imagen competitiva, aunque por lo general las caritas de los chicos bastante nerds, bastante vírgenes, todo el día frente a la pantallita, pero bueno, esa es la imagen, muy parecida a la imagen brindada por este ministro de Ucrania. Aquí lo presentamos nuevamente, un chico de 20 y pico, de 25 años, remerita, paneles o luces no de neón, perdón, luces LED detrás, una inscripción acá, Brave elevado a la primera potencia, valiente elevado, una suerte de medio nerd, ¿no? Medio estudioso y gamer, jugador de videojuegos. Bueno, pero así comienza la introducción, y poco después, en esta misma conferencia, comienza así la presentación, a falta de este ministro en persona. Comienza entonces la presentación de Georgi Zhakaya. Más o menos, sí. Este señor, asesor. My name is Georgi Zhakaya. I'm an advisor to the Vice Georgi Zhakaya. Prime Minister. Epa, esto sin los subtítulos. Y este señor Ukraine. It's my pleasure and an honor. Presenta en Wiesbaden, en la conferencia Launch Euro, ¿sí? Desembarco en Europa, las últimas innovaciones de Ucrania frente a los altos mandos militares de la OTAN y
frente a los gerentes, a los directivos de las grandes multinacionales armamentísticas occidentales. Y después de presentar varias cosas sobre los drones, los misiles desarrollados por Ucrania, comienza con la introducción, con la descripción del programa introducido días atrás por Ucrania para la retribución del personal militar. Por aquí, 1345. No lo van a cumplir, en cualquier caso. Más o menos por acá. Sí. Atención. Is to be as agile as possible, to be as fast as possible in development. Then we understand that the future weapon is the data. And we understand that we need to start analyzing everything to take a correct decisions on the front line. So something that we have invented is a partir de ahora, algo que hemos inventado sin precedentes. So I would like to show you a little video that will give you an understanding how our data-driven decision-making is working. Winning the war is all about being creative and innovative. With limited resources in war, drones are game changers, destroying every second enemy target. Tanks, air defense, enemy's infantry, positions, warehouses. We asked ourselves, what more can we do for our military to ensure they are as effective as possible? The answer was the Army of Drones bonus. Briefly, destroy targets, earn points, receive drones. If you damage el programa, todo muy rápido, Army of Drones bonus. ¿Sí? Un poquito para atrás. About being creative and innovative. With limited resources in war, a veces la traducción drones are mala, game changers, por eso la destroying pausa. every second enemy target. Por ahí incluso Tanks, en las air imágenes, defense, por ahí he visto un niño, enemy's infantry, unos pobres Positions. soldados destruidos, de terror, puesto así como en el videoclip. Warehouses. We asked ourselves, what more can we do for our military to ensure they are as effective as possible? The answer was the Army of Drones bonus. Army of Drones bonus, bonificación del ejército de drones. Bueno, bastante buena la traducción. Y a partir de acá el programa introducido días atrás por Ucrania. Atención, Briefly, destroy targets, earn points, receive drones. If you damage a tank, you have 20 points. But if you destroy it, 40 points. If you kill an enemy, you earn 6 points. A destroyed multiple rocket launcher costs up to 50 depending on shell caliber. So, how does it work? After destroying any enemy target, several proof videos must be uploaded to the special layer of the Delta Situational Awareness System. Then, the videos are verified. At the end of the month, units see their points summary and spend them in the marketplace. There is a wide range of choices with different virtual token values. For example, FPV starts at 2 points for 7-inch models, 6 with night vision. Multi-use bombers, such as Vampire, 43 points, etc. The logistics chain takes about a week from choosing drones online to delivery. What's cool is that the military's weapon choice is entirely up to it, with no state interference, while conventional supplies from the general staff continue. As of today, 75% of all drone teams participate in the Army of Drone bonus. With the program's development, we introduced both general and target-specific rankings. For example, last month, one of the top drone teams, Birds of Madhyar, earned over 26,102 points. 26,102 points. Points mean a hell of a lot of drones. Let's look at it. 500 FPVs for daytime operations, 500 FPVs for nighttime operations, 300 Vampire copters, 52 ISR systems. The bonus program is constantly upgrading, with its effectiveness proven to be immense. For example, we increased the points from 2 to 6, which doubled personnel losses in a month. In addition, artillery units operating 152 millimeters and 155 millimeters artillery systems joined the program in January. Since May, units have also started receiving points for laying mines. To sum up, the benefits of the Army of Drones program, boosting morale and spirit of competition for drone teams, sharing experience and best practices between units to enhance tactics, big data for analysis, showing drones in demand, unit performance, etc. The Army of Drones bonus isn't just a motivation system. It's a mechanism that changes the rules of war on the battlefield. A ver, winning the war is... So this...
Yo en shock acá, Fernando. Pero había una cosa que no me queda clara. Vale, tú vas acumulando como si fuera un videojuego, vas acumulando puntos, me he cargado un tanque, me he cargado un dron, me he cargado 5 soldados y tal, y tienes 200.000 bonos. ¿Por qué los canjeas? Primero quieren las pruebas La de prueba, eso vale. subidas a una plataforma con una interfaz gráfica ya. como un videojuego. Una vez confirmados tus videos, asignados tus puntos, ahí como en un videojuego, otra interfaz con armas, drones y distintos tipos de sistema, cada cual con un precio asignado en puntos y según tus puntos, la posibilidad de compra sin intervención del Estado, además libertarios, ¿sí? Sin el intervención mercado del Estado, sí, aunque financiado por todos nosotros, los residentes, los contribuyentes en los países de la OTAN, pero bueno, intervención del mercado bastante, pero bueno, sin intervención del Estado, entonces pueden determinar, quiero 10 drones de este tipo, 20 drones de este otro, tantos armas de esto, tantas armas del otro, y con desafíos y supuestamente un aumento de la efectividad por esta competición. Al principio los soldados muertos solamente con 2 puntos, ahora con 6. Según ellos, eso generó un aumento de la cantidad de bajas rusas enorme. Todo como un videojuego. A la semana la entrega de el armamento. Según lo dicho por el relato de este video, de este avance, una de las compañías ucranianas de drones generó 26.000 puntos y con eso una enorme cantidad de drones en retribución y de armas en retribución a eso. Cuanto mejor tu desempeño en este videojuego, asesinando personas, destruyendo tanques, más armas y mayor la recompensa. ¿Cuál por objetivos civiles, mujeres y niños, algún adicional, un bonus points extra? Pues sí, seguramente. Es decir, menos que un tanque, obviamente, pero sí, yo creo que sí. A ver, todo esto pues, es aparte de un disparate. No, perdón, adelante, Fernando, perdón. No, que todo esto, aparte de un disparate y tal, y una banalización de la guerra y estas cosas, es, intentar vender a los europeos y, pues, sobre todo a los europeos, también a los norteamericanos, que estamos haciendo cosas, estamos innovando y además con esto de los bonos, pues, hombre, de los bonus, pues ya estamos incrementando el índice de eficacia de nuestros ejércitos y demás. Tonterías. De verdad, un tipo que está ahí en la línea del frente, ¿tú crees que está con este tipo de chorradas? A ver si los bonos son unos bonus. Bastante tiene con que no le peguen un tiro en la cabeza o que no le caiga una bomba FAB de 3.000 kilos. Es decir, que todo esto es propaganda. Es decir, venga, cargamos aquí un rollo de estos y tal. Porque además, incluso aunque esto fuera real y efectivamente te den 200 drones por si te has conseguido 200.000 puntos, por decir algo, el problema es que no tienen. Quiero decir que tú, por mucho que acumules, es decir, ciertos tipos de armas no te la van a dar. De hecho, uno de los problemas mayores que tienen los ucranianos son logísticos y es la entrega de armamento en cantidades y en tiempo en la línea del frente. Cada vez más difícil, con lo cual, es decir, si es que al final, incluso si esto pudiera funcionar, digamos, al final no lo puedo hacer porque tú puedes conseguir todos los bonos que quieras, pero al final no tienes el armamento para retribuir a los soldados. No sé, es todo un delirio, quiero decir. Es una manera de presentar, está muy bien presentado, muy bonito, con los colores en verde y tal, muy ecológico. Pues de presentar y de vender que hay que ayudar a Ucrania y que nos tenéis que dar armas y fíjate que nuestros soldados ya están consiguiendo revertir la situación a pesar de todas las dificultades. Esto no va a ningún lado. Es
Es decir, esto es pura propaganda. Lo que sí es cierto, eso sí es verdad, es que después de los rusos, fundamentalmente en el tema de drones, que esto sí lo pueden hacer los ucranianos y los fabrican en Ucrania, aparte de los que les dan los occidentales, es verdad que seguramente después de Rusia, la segunda potencia en conocimiento aplicado sobre el terreno y producción de drones sea Ucrania. Eso sí es cierto. Pero, es decir, que efectivamente han tenido que hacer de la necesidad virtud y ellos siguen fabricando todo tipo de drones, tanto navales como marítimos como aéreos. Pero, y eso sí, es decir, eso es cierto, que están a la vanguardia. Ahora mismo los ucranianos saben más de drones que cualquier país europeo, por ejemplo, y seguramente que en muchos aspectos que los norteamericanos, porque tienen una experiencia de combate directa, no de que te lleven allí, como decían, que compañías, de que vayan allá a hacer pruebas los canadienses, los franceses, los norteamericanos con su armamento. Eso sí es cierto. Pero todo esto es un disparate donde justo lo que estamos viendo de las propias fuentes ucranianas en la línea de combate es, mire usted, no tenemos suficientes drones, no podemos salir de los sótanos de las casas porque en el momento que salimos hay algún dron que nos va a ver y va a venir a por nosotros. Hay gente que se ha pasado semanas en sótanos, prácticamente. Porque ya digo, la capacidad productiva de Rusia, que no hace más que incrementarse en todo tipo de drones, está cada vez haciendo más difícil que la producción de drones ucraniana pueda mantenerse no igual, pero por lo menos a un cierto nivel que les permita contrarrestarlo. O sea que al final todo esto es humo. Ahora, Fernando, yo participo de tu evaluación respecto a la efectividad militar de esto en el campo de batalla. Sí. De acuerdo. Ahora, en términos de la desensibilización y la banalización de la violencia, como así también en términos de la concepción de la guerra como un espectáculo y a partir de esto la generación de narrativas y la publicación de videos y la motivación de soldados para participar en esto como si acá presenciásemos un videojuego. A mí me desasosiega esto, la banalización de la muerte y que presenten esto y lo comercialicen, porque detrás de esto miles de millones de dólares, como un inocente videojuego. No, acá cuanto más gente muerta, más puntitos, más puntos, más niveles, entonces vos el ganador de este jueguito. Y no, acá estás machacando a gente, te están machacando a vos. Esto de videojuego, nada. O en todo caso, para los Estados Unidos, un videojuego con las marionetas, los personajes en el videojuego, esta carne de cañón recibiendo los bombazos de los ucranianos y también de los rusos, naturalmente. Pero ya de las imágenes de la guerra en directo desde los años 90 por CNN de la guerra en Irak, a esto, ¿cuál es el próximo paso? Pues llegará un momento, no sé, por especular, ¿por qué no? Como los drones se pueden funcionar, los puedes dirigir a larguísima distancia, o sea, vamos, pero larguísima, compre una consola del videojuego de guerra real, de la guerra en Ucrania, donde sea, y acabe con los malignos soldados rusos que intentan acabar con las libertades y la democracia en el mundo occidental. Desde su casa, cómodamente, con una cervecita y unas patatas fritas ahí, dale que te pego, tú podrás acabar con ellos. Es el objetivo. Bueno, claro, es decir, y como a ver, también es el objetivo de la banalización de la violencia. Cualquier videojuego de estos, es decir, de los que vas matando gente, tiene justamente, y sobre todo los más estrictamente militares, pues tiene ese objetivo. Es decir, tiene el objetivo de
de deshumanizar a través del videojuego al enemigo y de que tú además veas la violencia como algo normal. Es decir, que veas que uno estalla y le salen las vísceras por todos lados como algo a lo que te vas acostumbrando, ¿no? Es una manera de ir acostumbrando a la gente a la guerra, pero claro, el problema está en que la guerra de verdad no tiene nada que ver con la guerra de los videojuegos. Y además, Fernando, el público, el público objetivo de esto, obviamente, los jugadores de videojuegos, el público, ¿no? La desensibilización, la deshumanización del enemigo, la banalización del sufrimiento, normalización de la violencia, pero por sobre todas las cosas para el público joven, para los jugadores de videojuegos. Claro. Es que esto es importante, esto que has dicho es fundamental, porque uno de los objetivos clave de este programa es seguramente, seguro, es intentar reclutar a buenos jugadores de videojuegos. ¿Por qué? Porque en el fondo una consola de un videojuego y la, digamos, una especie de consola, digamos, los mandos de un dron no son tan diferentes. Es decir, y uno de los problemas que tiene ahora mismo el ejército ucraniano es que le faltan tripulaciones, le faltan soldados encargados de manejar los drones, porque no tienen suficientes. De hecho, en la guerra se ha convertido en objetivo prioritario de ambos ejércitos la localización de aquellos que manejan los drones desde su consola de mandos para destruirlos. Es decir, ahora mismo ya es más importante localizar a un tipo que está manejando un dron que matar a un oficial, que era lo de toda la vida por parte de un francotirador. Bueno, pues no. Ahora los drones van buscando como objetivo prioritario a estos, tripulaciones de soldados que van dirigiendo los videojuegos, los drones en el campo de batalla. Entonces, necesitan a gente experta. Pues la formación aunque no sea muy complicado, dependiendo del dron que lleves, pero, de hecho, los que están en el campo de batalla, pues los ves con una especie de cajita así, donde tienen una pantalla donde van viendo lo que va viendo el dron y ahí lo van dirigiendo de derecha a izquierda y tal. No es muy complicado. Incluso en algunos casos con visores de realidad aumentada, realidad virtual. Sí. Entonces, esto es lo que necesitan, porque cada vez tienen menos o les cuesta más reclutar gente y prepararla para esto. Y bueno, pues un intento un tanto desesperado y absurdo y ridículo, porque ya en Ucrania lo van a tener crudo. Y desde fuera de Ucrania puede que algún chalao les vaya diciendo, yo me apunto, pero no sé, quiero decir, yo lo veo más como, un intento desesperado de convencer a los occidentales de que les apoyen, porque fíjense ustedes, estamos desarrollando aquí programas y incentivos para que nuestro ejército remonte el partido que está absolutamente perdido. Pero bueno. Pero bueno, pues sí, efectivamente. Es decir, esto es con mucha más tecnología lo que ya vimos, por poner así un punto de inflexión, en la Primera Guerra del Golfo de 1991. Cuando nos enseñaban por primera vez, acordamos todos, las imágenes de Bagdad y las sirenas, pum, pum, con ese tono así verdoso y tal, y los misiles cayendo, no sé qué y tal, donde no había muertos. Una guerra sin muertos, claro que había muertos, pero lo que se intentaba transmitir es una guerra limpia, el concepto de guerra limpia, guerra quirúrgica, no, nada, tenemos armas de precisión que son maravillosas, oye, atacan al ejército iraquí o los cuarteles generales y tal, y no generan ni una víctima prácticamente civil. Luego nos enteramos, ya pasados unos años después de la Primera Guerra del Golfo, que las famosas armas inteligentes fue la primera guerra donde nos vendieron lo de las armas inteligentes a gran escala, ¿no? Es que tenemos unas armas inteligentes dirigidas por GPS, lo que sea, láser y tal, que van directamente al enemigo y no generan esas bajas civiles más conocidas como daños colaterales, que quedan más difuminados. Luego nos enteramos de que las famosas bombas inteligentes y misiles inteligentes que se utilizaron en esa guerra fueron el 20%. El 80% fueron bombas tontas, que no distinguen nada. Ahora no, el porcentaje ya sí que es mucho mayor, pero en ese primer momento
bueno, pues de publicidad, y a partir de ahí el vendernos una guerra hipercontrolada. En este caso, mucho menos, pero no olvidemos las dos guerras del Golfo hipercontroladas por los norteamericanos, que hacían muy difícil tener, digamos, periodistas que pudieran ir un poco por libre. Ahí es donde surgió lo de los periodistas encastrados. Es decir, metían a un periodista dentro de una unidad norteamericana, iba con ellos y filmaba lo que les dejaban. Y nos daban una visión de la guerra pues absolutamente falsa, ¿no? Eso ha ido a más, y lo que pasa es que en una guerra en la que no participan directamente los norteamericanos, o sea, directamente quiero decir allí, en el campo de batalla, ¿no? Los norteamericanos, pues la guerra de Ucrania, y además con el desarrollo de Internet, etcétera, y de las redes sociales, la guerra de Ucrania, fundamentalmente en Telegram, porque en las redes sociales, digamos, occidentales, se ve mucho menos. Bueno, pues se puede encontrar de ambos bandos un montón de imágenes, de canales, de todo, desde canales que son bastante serios a canales totalmente propagandísticos y llenos de fake news, es decir, de falsas noticias, pero bueno, tienes una capacidad de ver cosas que durante un cierto tiempo no veíamos. Esto, por ejemplo, entre el 2003, en la Segunda Guerra del Golfo, no, porque todavía no había un desarrollo de las redes sociales ni nada de esto comparable a lo que hay ahora. Entonces, pues estaba todo muy controlado. Ahora es más difícil, incluso fíjate que en Gaza, que está hipercontrolado, y aún así algo nos llega. Y es un territorio muy pequeñito, y aún así uno, si, no hace falta tampoco buscar mucho, puede ver, por ejemplo, las imágenes que están difundiendo Hamas o tal, de un ataque que han hecho a los soldados israelíes. Bueno, entonces esto ya digo, esto es otro intento de vender la moto de una guerra que está perdida, pero que en la línea de lo de venga usted y pruebe sus armas aquí, que no va a encontrar ningún sitio mejor en el mundo, pues es una opción desesperada, pero que los fabricantes de armamento están utilizando gustosamente, porque están, vamos, encantados de la vida de probar armamento en tiempo real. Pero vamos a ver, en última instancia, esto no cambia nada de la guerra. Acaban de llegar, según parece, ¿cuántos eran? Unos 40 o 50, por ahí. Abrams donados, vendidos por Australia. ¿Va esto a cambiar la guerra? Sí. No. Sí, de acuerdo. Pero presentemos un poco más del contexto de esta gamificación y, por sobre todas las cosas, de los discursos pronunciados en esa conferencia, no solo por los ucranianos, sino por sobre todas las cosas por los estadounidenses, porque el contexto básicamente aparece, o el camino aparece dirigido a una guerra global inminente, y así lo presentó, atención, por aquí. Good morning, everybody. All right. Good morning, todos saludando. Good morning. El general retirado, el general retirado y presidente de la Asociación del Ejército de los Estados Unidos, organización privada sin fines de lucro, concebida como la Asociación Profesional del Ejército de los Estados Unidos, algo así como el gremio, el sindicato, pero abierto no solamente a los militares y exmilitares, sino a todo el mundo, incluidas las empresas armamentísticas. Por ende, esa interrelación entre el negocio de las grandes empresas armamentísticas estadounidenses y el personal militar. Y aquí va a presentar este señor, va a presentar a uno de los keynote speakers, uno de los invitados especiales de honor, el señor Alexus Grinkewich, comandante supremo de la OTAN, el máximo general de la OTAN, siempre estadounidense, recientemente designado después de la finalización del mandato, de la gestión de
¿Lo recuerdan a Christopher Cavoli, ese general calvo con varias metidas de pata en sus declaraciones en los últimos años? Bueno, aparentemente ese señor abandonó el cargo hace muy poquito y ya determinaron a su sucesor. Lo llamaron, el general, lo está presentando, podemos un poquitín para atrás, la historia del señor, de la Fuerza Aérea, aparentemente. Acá, graduado de la Academia de la Fuerza Aérea en 1993. And operational test pilot in the F-16 Fighting Falcon and the F-22 Raptor. General Grinkovich has commanded at the squadron, wing, and air expeditionary task force levels. His staff assignments include service at Air Combat Command, U.S. European Command, U.S. Central Command, Headquarters Air Force, and the Joint Staff. Prior to his current assignment, he served as the 9th Air Force's Central Shaw Air Force Base, South Carolina, and the Combined Forces Air Component Commander for U.S. Central Command and Southwest Asia. So please join me in a warm welcome for General Grinkovich. Ahí lo presentan al general Alexis Grinkovich, el comandante supremo, así lo llaman. ¿Qué nombre? ¿No? Recuerda un poco a Kim Jong-un, ¿no? El comandante supremo. Sí, pero bueno. Thanks, General Brown, and thanks to AU. Bueno, vamos a presentar pedacitos, fragmentos de las barbaridades dichas por este señor de la Fuerza Aérea. Si efectivamente este señor con experiencia de combate, eso siempre dudoso, ¿no? Sí. Para mí todos estos tipos más bien militares de salón, de oficina, de salón. Pero bueno, por lo menos esos los pergaminos de este señor, piloto de F-16, F-22, en el comando central, en el comando asignado a Europa. Así que, en el mejor de los casos, con participación en el bombardeo contra Serbia, en la guerra contra Bosnia, y en Kosovo, en el mejor de los casos, aunque probablemente eso antes de eso cuando él muy joven. Pero bueno, algunas de las barbaridades dichas por este señor, y Fernando está presentando abiertamente en el nombre de los Estados Unidos el comienzo de una guerra, de la Tercera Guerra Mundial, de una guerra global. Cierto que este señor no determina nada, puesto ahí, sí, el máximo oficial de la OTAN, más importante que Rutte, obviamente, un mascarón de proa, el secretario general Rutte. Este sí manda. Este con mandato, pero como para los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas Europeas generan risa, entonces en las operaciones militares de Estados Unidos las cosas las determinan desde Washington, no desde Bruselas, desde las sedes de la OTAN. Pero aún así interesante la matriz ideológica, cómo presentan todo esto, cómo presentan la situación frente a los otros generales de la OTAN, frente a muchos ministros alemanes, europeos, y a las empresas armamentistas. USA for having me here today. General Brown gave it away, but I kind of figured the only reason I was invited here was CDs always confused me for an A-10 pilot. But as much as I tell them, it was F-16s and F-22s. Los de CD, los presentadores siempre me confunden con un piloto de A-10, pero esta vez no me confundieron, ¿no? Siempre con estos chistecitos baratos de gringo. Sí, sí, todos. Bueno. Anyway, it's an honor to be here today, and thanks for letting a fighter pilot come and speak to this esteemed group at a Land Forces conference. I'd also like to just take a moment to thank our German hosts, and let me reflect for a moment on some history. If you look at the long arc of NATO history over the past 75 plus years, there's a few decisive points in time that really mattered. One of those was at the end of the Cold War, when NATO was finding itself and figuring out how to bring stability to a continent, the growth of NATO during that time period. A second might have been after the attacks of September 11th on the United States, the only time that NATO has invoked Article 5. And countless NATO nations contributed to American defense. The other, though, if you go a little further back,
los momentos importantes para él en la historia de la OTAN. Sí, efectivamente. La expansión, desde la caída del muro de Berlín, la expansión imperialista hacia Rusia y el acompañamiento de algunos países después de la invasión a Irak. Sí. Algunos países, porque ni Alemania ni Francia acompañaron. No, es decir, es que está diciendo una mentira. Es decir, cuando los atentados del 11 de septiembre, rápidamente muchos países europeos, la mayoría de los países que estaban en la OTAN, dijeron que estaban dispuestos a poner en marcha el artículo 5. Y fue el propio Estados Unidos el que dijo, ni se os ocurra, no queremos que vengáis con nosotros. Vendrán los británicos que más o menos, vale, nos pueden servir para algo, pero no queremos. Tenemos la experiencia de Kosovo, y la experiencia de Kosovo es nefasta. Es decir, la OTAN no funciona. Es decir, como desde el punto de vista militar, es un desastre coordinar ahora mismo no sé cuántos son, 30 países, una cosa así, coordinar a 30 países, es decir, que cada uno tiene sus armamentos, sus doctrinas militares, sus problemas internos que hacen que puedan o no bombardearse ciertos objetivos y otros no. Se perdía un tiempo valiosísimo y tenían que Además, hacer... Fernando, esto y tenían que estar de niñeras. Evitar que no maten a algún soldado de algún país de la OTAN porque se crea una crisis política en el país. Sí, recordar el acompañamiento de los países de la OTAN en la defensa de Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre a través de la invasión a Irak, hoy día oficialmente iniciada sin la existencia de armas de destrucción masiva, reconocido esto por el propio presidente, y aún así lo presenta. Nos ayudaron en la defensa contra los contra quienes perpetraron el atentado. No, mentira, pero bueno, ya comienza flojito de papeles con esta introducción, pero va a presentar cosas mucho peores que esto, Fernando. About 70 years ago was the German accession to NATO. That was an absolutely seminal point in time. So I just wanted to take a moment to acknowledge that and congratulate our German allies on their accession 70 years ago and a great celebration over the last few weeks. I'd also like to... Un agradecimiento a Alemania por el ingreso a la OTAN. Muchas gracias. Y metida por la fuerza por ustedes como país derrotado hace 70 años. Bueno... Bueno, a ver, estas cosas que se tienen que decir, pues muchas gracias Alemania y tal, pero claro, vamos a ver, pero si es que ustedes crearon a Alemania y la metieron en la OTAN, tal cual, o sea, bueno, pues vale, es decir, sí, bueno, esto forma parte de hacer el paripé, pero... Bueno, ahora lo interesante. Welcome all the chiefs of defense and land force commanders who are here alongside the rest of you. Su experiencia personal de recién llegado a Alemania. And really for all of us to engage with industry leaders. And I'll talk a little bit more about the importance of that latter group, the industry leaders that are here a little bit later. Being stationed in Belgium, it's also a great opportunity to come and enjoy a little bit of that light German food that you can get in a restaurant. So last chistecito porque supuestamente la comida alemana muy pesada. Last night, my team and I went out for a short dinner, and a couple of things struck me as I was sitting there. You know, sitting in the restaurant, and I look around, and there's different groups of people that are present. Over to my left, there was a group of 5 or 6 young 20-something young men celebrating a little too much, whatever they were celebrating, but having just a great time. Over to the right, in my field of vision, about the 2 o'clock position, there was a young family that was there with a couple of kids out just having a dinner on the town. And then off to the rear. Perdón, no puedo la pausa yo con estas cosas de los a ver, todo esto es muy de piloto. No a la derecha, Fernando, no a la derecha, a las 2 en punto. Es que esto es de piloto, así es como se comunican ellos. Quiero decir, tanto la aviación civil como la aviación militar, esto de derecha e izquierda, no. Sí, tienes que decir Fernando, a las 2 en punto, a las... Sí, claro, eso está utilizando el lenguaje militar. Este señor hablando con su esposa en la casa, quiero el vaso o la copa de las 2 en punto o de la izquierda o de la derecha, pero acá lo presenta como una película de Top Gun de Rambo, entonces claro, a las 2 en punto estaban cenando una familia
Patético. Pero está utilizando, te digo, lo realmente ridículo es que está contando una anécdota, se supone que trivial, en un restaurante alemán, y lo está contando como si fuera, pues eso, es decir, Claro, como con Rambo. terminología militar de la aviación. Claro, y en mi campo de visión, que dice también Sí, una a cosa las así, 12 en punto, en mi campo una de visión familia. podía haber a tal, bueno, ¿cómo que en tu campo de visión? Pues en el restaurante podía haber a mi derecha o en un, que da igual donde estuvieran, es decir, en un extremo, en otro, o allí, en un lado. No, lo coloca con la mentalidad esta de militar que tiene. O sea, el cerebro lo tiene ya cuadriculado como un militar, incluso si tiene que hablar de un Para mí restaurante alemán. todo teatro, Fernando, ¿eh? Para mí todo teatro eso. La forma esa Puede de ser. hablar, este tipo hablando en Sí. su casa, hablando no a las 12 en punto, sino a la derecha. Pero bueno, lo interesante, ya él ayer, aparentemente el día anterior a esto, en un restaurante, la comida muy pesada, con unos chicos tomando cerveza a un lado, en otra mesa una familia. Atención al resto. Of where I was sitting, there were a couple of young, people that were dating, probably on their first or second date, from what I could tell, maybe thinking about if they were going to start a family in the future. And as I thought about that, sitting in Wiesbaden, a German town with a tremendous history, just No Baden, sino Wiesbaden, el nombre de la ciudad, ¿no? Qué Mal maldad. la a traducción. beautiful location, and those families enjoying their lives, those people enjoying their lives, and able to go out and have a meal, able to enjoy the freedoms that we have. They probably don't even realize it, but they depend on something. And if my slide, where are my slides? There they are. Let me go back one. ¿Dónde están mis diapositivas? This is what they depend on. Es un sabotaje. They depend on 32 nations that are united by a common cause, a common view of a peaceful world, a peaceful future, and a bright future that is underwritten alliance on this alliance that is underwritten the freedoms that they enjoy on this continent for over 75 years. So for me today, it's an honor to be here as the Supreme Allied Commander in Europe. Pausa acá, Fernando, pausa, porque esto... A ver. Fernando, si vos en un bar tomando una cerveza con un amigo, o en una cena con tu familia, o en tu segunda cita proyectando una familia, como si uno en una primera o Claro, segunda primero, cita en tu segunda no cita, quisiera lo un primero que polvo haces, en lugar de una familia, pero claro, bueno. sí, no. Un señor de familia. No un es que señor de quieras familia. acostarse. Claro, no. Claro, Bueno, sí, pero sí. si vos en esa situación, vos en realidad, Fernando, completamente inconsciente de que todas esas libertades, las cosas buenas de la vida, todo eso gracias a la OTAN. Tus libertades, porque si no vos oprimido, posiblemente encerrado en un gulag, en Rusia, en China, en Corea del Norte, torturado, gracias a todo esto, el goce de tu familia, de tus amigos o de tu novia. Pero yo creo que esto ya de una película mala de la sí, segunda, de la creo que de la Guerra esto ya Fría. creo que forma parte del catecismo, quiero decir, o sea, hay que llegar a este tipo de eventos y decir que la OTAN es estupenda. Entonces, bueno, pues cada uno ya depende que se inventa lo que sea, pero es como cuando en partidos comunistas, como por ejemplo la Unión Soviética, cuando ya nadie se tragaba lo de la Unión Soviética, pero había que seguir diciendo una serie de cosas porque estaban establecidas. Y si en un discurso de, yo qué sé, de 20 minutos no hacías 2 citas de Marx y 3 de Lenin, pues tenías un problema. Y las que tenías que meter como fuera, aunque estuvieras hablando del cultivo de, yo qué sé, de las patatas, que a lo mejor, bueno, yo qué sé, que en ningún escrito de Marx y de Lenin había nada por ahí. Bueno, pues lo forzabas y metías ahí el tema, ¿no? Pues esto es un poco igual, de catecismo. Bueno. O sea, tienes que salir diciendo, esto yo estoy seguro que él no se lo cree. Y toda la audiencia que está allí tampoco se lo cree, pero hay que decirlo. Ahora, acá la segunda parte, porque hasta acá esto de nuestras garantías gracias a la OTAN, hasta las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero ahora de repente va a presentar a la amenaza, y esto, una concepción con consecuencias reales, ¿sí? Atención, por acá, atención.
¿Por qué? ¿La I've been amenaza on a de job quién? for a couple of weeks, but it's great to be part of something bigger, something that matters to those families that are out there every single day enjoying their freedoms. And as I've walked through the halls of the Supreme Headquarters of Allied Powers in Europe, or SHAPE up in Belgium, you can feel the energy that all these members of the alliance have for the era that we're in. And if you talk about decisive periods in NATO history, now is one of those decisive periods, I would argue, and we'll talk a little bit more about that. But this unity that you see reflected here is essential. It's absolutely essential. And that's because the alternative is something that we'd rather not contemplate. So this image is from Bucha in Ukraine, shortly after the invasion. El animal ni siquiera con los nombres de las ciudades aprendidos ¿Qué? en Ucrania. En lugar de Bucha, lo llama Buka. Ahí mal traducido. En Buka lo llama. En inglés, ellos, los generales y demás, lo llaman Bucha. Como nosotros lo llamamos Bucha, y la palabra rusa algo parecido. Con eso leído en un papel, algo de Bucha, y leído en inglés B-U-C-H-A, y lo llama Buka, y va a presentar lo sucedido como gran la famosa otra vez, la famosa falsa matanza, que todo el mundo sabe ya que no, y además que ocurrió al principio, en las primeras semanas o el primer mes. Si todavía estamos con esto, mal vamos. Entonces, un poquito más de la alternativa a una cena con tu familia, una cita con una chica o una cerveza con tus amigos. La alternativa es un poquito para atrás, ahí. So this image is from Bucha in Ukraine, shortly after the invasion of February 2022. Bucha is just to the west of Kyiv. And fortunately, this is not Bucha today. But early on, it was threatened, and those are Russian tanks that are destroyed in the streets, demonstrating the threat that Ukraine faces and that the alliance faces even today. War persists on our doorstep in Ukraine. And while we seek a peaceful resolution, even if that resolution comes, the Russian capabilities that are there will reconstitute, and just by their very existence will be something that we'll have to think of from the military perspective and understand how it threatens the alliance and the freedoms that we hold dear. Russia will undoubtedly, in my mind, remain an enduring threat. But they're not the only threat. On the southern flank of NATO, we have a counterterrorism threat that continues to grow. In the Middle East, we have continued threats of war and spikes of violence that are ongoing constantly. And then in the Indo-Pacific, the People's Republic of China poses a systemic challenge to Euro-Atlantic security, and they're a decisive enabler of Russia's war in Ukraine. Russia is also supported by North Korean troops. Who would have thought that we would see North Koreans fighting in Kursk? It's unfathomable, and yet it's happened. Each of these threats that are out there cannot be viewed, in my estimation, as discrete challenges. We've got to think about how all of them are aligning and the risk of simultaneity of conflict across the globe. And that, if for no other reason, is why all of us have got to get better. We have got to build the capabilities and capacity, the mass that's needed on the modern battlefield to be successful in defending all that we hold dear. Hasta ahí. Acá la declaración de la guerra global, de la alianza defensiva del Atlántico Norte, entre comillas, claro, con una frontera con Rusia y Ucrania. Todos sabemos que, claro, que no es que la frontera de la alianza de la OTAN se haya ido expandiendo hacia el este, no. Son los rusos que se han expandido hacia el oeste. Ya ve, qué maldad. Sí, además, esto de una guerra en nuestras fronteras, ¿Ucrania parte de la OTAN? Porque si yo no recuerdo mal. No, pero bueno. Nada. Y después la preocupación por Corea del Norte, por China, por Medio Oriente, atacado por Israel. Esta es la se supone del carácter imperial de la OTAN, sí,
y de su declaración de guerra contra las potencias emergentes del sur global. A ver, así de sencillo. Como no saben cómo justificarlo ya, pues lo presentan así. Lo único que coincido es que efectivamente estamos en una guerra global y que efectivamente hay cada vez más interacción, cada vez más coordinación, si se quiere, cada vez hay más alianza entre chinos, iraníes, rusos, de Corea del Norte. Pero la causa de esta alianza no es que son un grupo de malvados que se han juntado para destruir el mundo, son ustedes que les están agrediendo. Es decir, claro, si les agreden, pues está claro que no queda más remedio que decir, hombre, pues a ver, ¿cuál es nuestro agresor común? Estados Unidos, pues vamos a juntarnos. Es decir, si nos están machacando por todos lados el mismo, pues lo normal es que al final nos juntemos y nos defendamos de manera conjunta. Pero bueno, esto que tienen que justificar lo injustificable. Pero sí es verdad, lo único que ha dicho que es verdad es que estamos en una guerra global, una guerra mundial, y que efectivamente los frentes están coordinados, tienen que ver, aunque cada uno tenga su propia lógica, pero tienen que ver porque ustedes son los que han iniciado esta guerra. Es decir, ustedes son los que se han metido en Oriente Medio o Asia Occidental, como se dice ahora, para quitarnos el término colonial de los británicos y demás. Ustedes son los que han montado la guerra de Ucrania. Ustedes son los que tienen ya una guerra híbrida con los chinos. Son ustedes, es decir, los que están provocando esto. Y gracias a ustedes, pues efectivamente, estamos en una guerra mundial, o como la queríamos llamar, pero una guerra en la que cada vez más lo que tenemos son frentes. El frente europeo, el frente de Oriente Medio o de Asia Occidental, el frente del Sahel, que no hay que olvidar. Yo recuerdo estos días, simplemente porque no se nos olvide, acaban de echar ya completamente a los militares franceses de Senegal. Así, ya, venga, ya, iros a la porra, después de no sé si eran 65 años de presencia ininterrumpida y tal. Otro país que les echa la porra, a patadas. Es decir, bueno, pues sí, efectivamente, tenemos ya muchos frentes en diferentes sectores del mundo que ustedes han ido creando, los occidentales. ¿Qué quiere que le diga? Pero claro, tienen que vendernos la agresión rusa, que por cierto, hasta todavía hay alguno que lo dice. Pero vamos a ver, ¿no iban ganando los ucranianos? Y ahora me cuentan que los rusos, a ver, tienen que conjugar algo que es muy difícil, ¿no? Es que no pueden decir que los rusos van ganando porque es reconocer los hechos y que esta guerra está perdida. Entonces, los ucranianos pueden recuperar, esto como vas perdiendo 12-0, te quedan 10 minutos de partido, pero oye, pueden remontar. Al mismo tiempo que son los rusos los que están invadiendo en el medio mundo y van a arrasar con Europa y ya están preparándose, pues eso, para una guerra en el 2027, en el 2030. Y dices, pero vamos a ver, pero me estáis contando que los rusos cada semana están avanzando, después de 3 años y pico de guerra, están avanzando, pues eso, pocos kilómetros cuadrados. De hecho, el otro día salía más o menos el dato comparable de que desde el principio de este año el territorio recuperado por parte de los rusos es más o menos el equivalente a Luxemburgo. O sea, han invadido Luxemburgo, para que nos entendamos. Entonces, me están ustedes contando que la amenaza rusa, pero claro, es contradicción tras contradicción. Entonces no saben cómo casarlo. Entonces lo de la amenaza rusa, pues nos lo intentan vender, pero es que es muy difícil de vender. O sea, es que hay que estar muy desinformado o muy intoxicado, ¿no? Pero bueno, por otra parte, lo que creen la mayoría de las poblaciones europeas, porque como todos los grandes medios occidentales te cuentan esta película de la amenaza rusa, de que los rusos van a invadir, de qué tal. Oiga, pero si es que ya no es una cuestión, ya digo, no es una cuestión de que los rusos sean buenos ni malos. Si los rusos tuvieran la potencia que dicen que tienen, pues habrían comido Ucrania ya, pero de lejos. Es decir, vamos, estarían ya no en Berlín, estarían luchando en París. Es decir, y no, pues eso. Es decir, al final son contradicciones entre los ucranianos están ganando y los rusos están ganando. Pues una de dos, o gana uno o gana otro, pero los dos al mismo tiempo no pueden ganar. Pues son cosas de estas, ¿no? En fin, un disparate detrás de otro. Pero bueno. Ahora, redondea, Fernando, esta concepción de la guerra global, en realidad generada por ellos, pero la redondea con
debemos prepararnos para ello. Y más adelante, en otro momento, va a responder con claridad para cuándo esa guerra global, con claridad en cuanto al momento, porque en estas predicciones sobre la guerra en ningún momento presentan evidencias, ellos carecen de los planes del Estado Mayor Conjunto ruso, chino, norcoreano, iraní, pero lo presentan de esa forma. En 5 años los iraníes van a comenzar ataques nucleares. Bueno, en base a qué a eso, en realidad están presentando sus planes, por lo general. Pero atención a la respuesta de este señor sobre, respecto a esto de la simultaneidad, como lo había presentado antes, la simultaneidad de los conflictos. Partnership to move forward so that these capabilities can come forward on the timeline that we need. If I go back to my comment about simultaneity, the simultaneity of conflict, right? This is the idea that a war in Europe could happen at the same time as a war in the Pacific. And those of you who listen to our great Secretary General Mark Rutte have heard him say that, you know, the thing Xi's probably going to do before he decides to go across the Taiwan Strait is give his friend Putin a call and ask him to help. That to me means that both of these things could happen together. But we're going to need every bit of kit and equipment and munitions that we can in order to meet that. And we've all heard the year 2027. That's just 2 years away when we think that Xi could be ready to make his move and that phone call to Putin might come. So time is of the essence, and I intend to keep highlighting that and letting everyone know that we've got to move out and we've got to move quickly. Thanks. ¿Qué tal, Fernando? Pues 2027, guerra contra China. Primero los rusos, la amenaza contra una cena con tu esposa o una salida, unas cervezas con tus amigos. Y ahora, en 2027, en 2 años, guerra con China. Yo lo primero que le diría al nuevo general en jefe de la OTAN es que tenga cuidado con los restaurantes alemanes cuando sale y no beba mucha cerveza, que luego pasan estas cosas. Se le va la olla. Es decir, la cerveza alemana parece que no, pero tú le pegas, sí, al final afecta a las neuronas, al tejido cerebral. Bueno, a ver, todo esto son, ni ellos mismos se lo creen. Quiero decir, bueno, algún chalao, muy chalao, a lo mejor se lo cree. Están ahí, por lo que se ve, con empresas de armamento y tal. Es una manera de, bueno, vamos a montar aquí un evento donde se intercambiarán todo tipo de sobornos para ver si incrementamos aquí el gasto en defensa, sobre todo de los europeos, ¿no? Pero bueno, entonces tienen que justificarlo de alguna manera. Entonces lo justifican con historias absolutamente delirantes. O sea, en 2027, no puede ser el 2026 ni el 2028, el 2027. Ya lo sabemos todo, ¿no? Salvo que sea una profecía autocumplida porque ellos mismos generen la guerra. Entonces, claro, sí, será en el 2027. Si yo ataco a los rusos y a los chinos en el 2027, acierto. Claro, así cualquiera, ¿no? Pero bueno, entonces te cuento una película ya, además, en plan, como lo cuentan ellos, así muy coloquial y tal, porque va Putin y llama a Xi Jinping y dice, oye, tal, que las cosas van bien por aquí. Es el momento, sí, ataca. Y Xi Jinping dice, de acuerdo, oye, vamos a atacar. Y claro, esto es un problema porque nos va a pillar a todos con el culo al aire. Esto no lo ha dicho, pero vamos, casi, casi. Todo esto es un delirio, o sea, porque entre otras cosas, a China, con el tema de Taiwán, y a Taiwán incluso, aunque tenga un gobierno independentista, lo que menos les interesa es una guerra. En el estrecho de Taiwán, no, o sea, si quitaras a los occidentales, no existieran, el tema de Taiwán es un tema que los chinos contemplan a largo plazo, que aquí al 2049, 49, y no tienen ninguna prisa y ni se les pasa por la cabeza invadir Taiwán. O sea, solo podría pasar eso en el caso de que Taiwán declarara de manera ya absoluta su independencia, no solo de facto, sino de manera absoluta su independencia, con declaraciones, actos y demás, y los norteamericanos estuvieran ahí empujando y obligaran a China a actuar, y ya veríamos, es decir, pero que en esto, ya digo, no hay ningún interés por parte de China, pero ninguno, salvo que la obliguen, obviamente. Y luego, es que me hace mucha gracia, lo que dice el tipo este,
pues, a ver, supongamos, vamos a decir que este señor tiene razón, que ya es mucho suponer, pero bueno, que en el 2027 ya, pues venga, los rusos dicen, pues vamos, ya, no especifica si ha acabado la guerra de Ucrania o no lo sabemos, es decir, según él digo, y si esto sería una continuación de la guerra de Ucrania o hubiera acabado y dijeran, venga, ahora vamos a invadir los Bálticos o Polonia o cualquier cosa de estas. Es decir, bueno, evidentemente, si yo fuera Rusia y si fuera China, y a ver, los imbéciles de la OTAN lo han montado de tal manera que si yo tengo que hacer una guerra coordinada, pues abro dos frentes. Es decir, abro un frente en Europa y abro un frente oriental de tal manera que a la OTAN la tenga dividida, la tenga peleando en un lado y en otro. Eso sería lo normal. Suponiendo que esto, es decir, que la película que se monta el señor este, pues sí, es decir, pues sería lo normal que coordinaran sus esfuerzos y les montaran dos líos enormes en dos extremos de Eurasia. Porque dividirían sus fuerzas y los derrotarían. Es decir, con lo cual es para decirle al señor, pues mire usted, si hacen eso, da igual lo que haga la OTAN. No, pero además es muy gracioso porque este señor es el general en jefe de la OTAN y está hablando, digamos, de guerras fuera de su área, en teoría, que es Europa. No, es que los chinos, no, es que Irán. ¿Y a usted qué más le da? Si usted es el jefe de la Organización del Atlántico Norte, de los dos partes que están al lado del Atlántico Norte, Europa, Estados Unidos y Canadá. Están fuera de tratado, es decir, fuera de área. Pero bueno, ya sabemos que eso desde hace ya décadas les da absolutamente igual. Pero, a ver, todo esto es, bueno, pues forma parte de intentar buscar el enemigo externo para justificar enormes gastos. Porque esto encima, como no es, o sea, no está publicitado fuera de lo que ha sido pues, la industria armamentística, los gobiernos, etcétera. O sea, no salió por la tele y tal, haciendo como hacen los grandes medios de comunicación, ¡pum!, que vienen los rusos y tal, y traes ahí 4 pseudo expertos de estos pagados y te dicen, no, pues bueno, sí, que vienen los rusos y tal. Bueno, pues al final todo esto son paripés que se hacen para fomentar el gasto en defensa de los europeos, que vamos a pagar todos nosotros de bolsillo. Pero no lo va a pagar ni von der Leyen ni ninguno de estos. ¿Qué es lo que más o menos vienen a insinuar? Como va a haber muchos frentes, pues a ver, esto de Europa, de Ucrania y demás, esto para ustedes, para la rama europea de la OTAN, que los norteamericanos ya tenemos lo de Oriente Medio y fíjese, y lo de China ni os cuento. Es decir, cuando eso se líe, van a tener que venir ustedes hasta Oriente, ¿no? Pero bueno, forma parte de esta chifladura en la que estamos y lo grave de esto es que, a ver, cuando la propaganda terminas enredándote tú mismo en ella, pues llega un momento que te la crees. Y al final todos estos señores se van a terminar creyendo, algunos ya se lo creen, pues que Rusia va a invadir, que tenemos una guerra en 2027 ya a fecha fija, ¿no? El 5 de enero del 2027 a las 4 de la tarde empieza la guerra. Te da risa, ¿no? Es decir, y esta chifladura que especialmente vemos en los europeos, pero también en los norteamericanos, de generales además, que como tú bien señalabas, son generales de salón, es decir, que sí, que habrá pilotado un F-16, pues vale, y un F-22, y habrá bombardeado a países como puede ser Serbia, que no tenían una defensa aérea capaz de derribar aviones de la OTAN. Es decir, igual pues tuvieron un F-117, recordá eso, ¿no? Eso sí. Y además eso le vino muy bien a los rusos porque lo destriparon entero. Pero sí, el primer avión, entre comillas, invisible, con capacidades furtivas en su momento, derribado por el fuego antiaéreo serbio en su momento. Ahora, Fernando, más allá del patetismo de todo esto y de la impotencia, ¿sí? A pesar de todo esto, Estados Unidos aún presenta una capacidad militar enorme. Europa en este momento no, pero en un proceso de rearme acelerado podría generar
un enfrentamiento, por lo menos muy cruel para los propios europeos de aquí a poco, y aparentemente es el camino. En definitiva, yo presencio síntomas de una marcha acelerada hacia una confrontación directa. Lo van a retrasar tanto como puedan debido a la situación de debilidad actual, pero las declaraciones, los actos, ya lo presentan ellos abiertamente. Es el eje del mal, y nosotros, si queremos una cerveza con nuestros amigos, o una cena con nuestras esposas, o una salida con una chica, debemos comenzar una guerra mundial a todo nada contra el eje del mal, la alternativa de opresión y sufrimiento para nuestras libertades. Ya lo están presentando así directamente, y 2027, con fecha de esto en China, para Rusia 2030. Y el cambio en Europa desde Trump responde a la salida de Estados Unidos del rol protagónico y el bastón de mando entregado al impresentable infradotado de Merz, básicamente. Pero el camino clarísimo, Fernando. Sí, eso está claro. O sea, van al enfrentamiento cada vez mayor con Rusia. Y esto Putin lo tenía claro desde que comenzaron las hostilidades en la operación militar especial. Esto, cuando dice esto, va para muchos años, para más de una década y tal, y él es consciente plenamente de que la guerra de Ucrania no va a ser más que muy importante, pero una fase de esta guerra, una etapa de esta guerra. Ya estamos viendo cómo están preparando a Moldavia para cuando lo de Ucrania ya no dé más juego, ya aquello esté, que puede ser dentro de un año, de 2, de 3, cuando sea. Y pongo un ejemplo. Lo penúltimo del tema de Moldavia. En Moldavia hay elecciones parlamentarias a finales de septiembre. Bueno, pues la coalición opositora de varios partidos acaba de ser ilegalizada. Pues hay algún problema, y están preparando eso. Como en Rumania. Como en Rumanía, igual. ¿Por qué había que dar un golpe, entre otras muchas cosas, un golpe de Estado blando, digamos? Bueno, es que ni siquiera fue revolución de colores, fue golpe de Estado a la vieja usanza, blando, es decir, sin muerto, pero golpe de Estado al fin y al cabo. Un golpe de Estado, porque Rumanía es fundamental para sostener desde atrás una guerra en Moldavia. De cuando ya el último ucraniano haya sido ya vaporizado o exterminado, entonces entran los moldavos, que como no son muchos y es un país pequeñito, tendrá que estar apoyado por la OTAN desde Rumanía y ahí meter de alguna manera a Rumanía en el sarao. Y ya están en eso. Es decir, la cantidad de... Claro, son por el tamaño del país y la población, y las Fuerzas Armadas de Moldavia, que son una birria. Bueno, pero pues no puedes hacer grandes maniobras, pero hay como 30 maniobras de todo tipo y condición en Moldavia al año. Sí. Te digo, son pequeñitas, a propósito pero... de las consecuencias o de los síntomas, los símbolos, los signos de este camino acelerado hacia la guerra, aquí la página de Władysław Kosiniak-Kamysz, el ministro de Defensa de Polonia, nada más y nada menos, uno de los ejércitos, una de las fuerzas armadas más poderosas de Europa, comentando lo siguiente precisamente sobre las palabras de este general Grynkewicz. Según el comandante de la OTAN en Europa, general Alexus Grynkewicz, 2027 podría ser un año de crisis. Esta es otra señal y confirmación de que las cuestiones de seguridad deben dejar de lado las disputas políticas. Vivimos en los tiempos más peligrosos, es el final de la Segunda Guerra Mundial, y basar nuestra seguridad en tres pilares. Una sociedad fuerte, un ejército fuerte y alianzas sólidas es nuestra tarea común. Básicamente, recogiendo si recogen, porque también el ciclo de dicho una barbaridad, recogida por el otro, lo recoge y ya no lo presenta en una conferencia, sino que determina a partir de estas declaraciones el comienzo de una política de rearme para Polonia, mucho más cerca
que Alemania de Rusia. Ya la comenzaron la política de rearme, pero bueno, recogen esto como excusa para mayor rearme. No, claro, tienen que preparar, y no saben ya cómo, a los europeos fundamentalmente, porque no se van a desarrollar los combates, entonces ya se están desarrollando los combates, los tienen que preparar para una fase siguiente. Pero el problema que tienen, y esto sí que no tiene solución, es que es que los europeos no están por la labor. No me acuerdo qué país era, pero a ver si me acuerdo ahora. Pero no sé si era Italia, no me hagáis mucho caso, pero donde había una encuesta en que decía que solo el 16% de los jóvenes italianos estaba dispuesto a defender su país. Esto de hace 2 días, es decir, 3. No me acuerdo si, ya digo, no sé si era Italia, pero bueno, da igual. En cualquier caso, si es que las poblaciones europeas, especialmente las occidentales, es decir, la parte de occidental, Alemania, Francia, España, Italia, todos estos, los bálticos es otra historia, los del Benelux, es decir, aquí las poblaciones no están dispuestas a ir a una guerra contra Rusia ni locos. Es decir, vamos, ni llevándote a la fuerza como hacen los ucranianos raptando gente. Es decir, es que aquí lo que tendríamos es un proceso de migración brutal, como no se ha visto nunca, de gente joven que se iría a otros continentes directamente, porque ya nos hemos convertido en unos tipos, digamos, que por mucho que intenten insuflar otra vez nacionalismo y demás, unos tipos demasiado cobardes para la guerra, demasiado miedosos. Una cosa es hacer el videojueguecito, otra cosa es que en el momento que fuéramos allí y viéramos cómo le revientan el cráneo al soldado que tenemos al lado de un tiro, es que salimos corriendo. Pero no paramos de correr, pero vamos, es decir, rompemos el récord de la maratón. Es decir, es que no, en vez de en 2 minutos y algo, lo dejamos en 1 hora y media. Es decir, que no, es decir, ya no, esto, lo que no entiende esta gente es que ya no tienes el contexto ni de la Segunda Guerra Mundial ni de la Primera Guerra Mundial, cuando la gente se apuntaba voluntaria para ir a la guerra, es decir, en los países contendientes. Ese contexto social ya no existe. Nadie se va a apuntar, todo lo contrario, van a salir corriendo. Esto es lo que no entienden. Y por mucho que demonices a los rusos y que cuentes películas de que los rusos van a invadir Europa y nos van a torturar, masacrar, a matar a nuestros hijos, violar a nuestras mujeres, es decir, por mucho que te inventes, es que ya no cuela. Porque la gente lo que va a decir es, ¡pum!, me voy. Si estamos ya emigrando en muchos países, como en España, la gente joven, con cierta formación, que puede mirar a otros continentes porque no encuentran aquí trabajo y tal, o sea, por cuestiones laborales, imagínate por cuestiones de guerra. Sí, ahora, Fernando, hasta ese punto, presumiblemente Europa destruida, porque claro, el momento en el cual determinen que las sociedades europeas no acompañan los planes bélicos de estas élites descerebradas, ese momento ya va a presentar un grado de destrucción va a aparecer en una situación en la cual ya hayan comenzado los ataques aéreos, los lanzamientos de misiles, la muerte de gente, los drones por doquier, con lo cual sí, efectivamente así la situación, pero tampoco es una garantía de que no vaya a comenzar la guerra. Pueden intentar, creo que van a intentar, pues eso, focalizarla en determinados sitios, como puede ser Moldavia, como puede ser con los bálticos, que están especialmente chalados, estos puede que estén dispuestos al sacrificio. Fernando, acá imágenes de los países bálticos, cuanto más al este, más recogen. Sí, están cavando trincheras como locos y haciendo búnkeres. El general estadounidense presenta el dilema de o las libertades de la OTAN o la maldad absoluta de Putin. El ministro de Defensa polaco lo recoge con su publicación y determina el rearme, y los estonios en este caso lo recogen y directamente
determinan la destrucción de Техники никакой не los было. pasos Техники никакой fronterizos. не было. Была только маленькая полосочка с Qué левой ridículo. стороны, шириной где-то Es que es un полметра. ridículo. А Aquí. вот уже несколько часов спустя, уже ближе к полудню, пригнали Con технику una и стали máquina дальше долбить этот мост. perforadora, una retroexcavadora, una pala Трактористы, cargadora. что наверх пойдет, Una- он Como si говорит, esto fuera да. un problema. Trabajo Es decir, al otro lado Разрушили только вот al так. otro lado del río, sí, unos han dientes puesto de ahí. león y, Sí. un De dragón, metro sí. de asfalto destruido, sobre lo cual, para mí, no solamente lo puede recorrer un tanque, sino que con un automóvil convencional, con cuidado y despacito, uno Vamos a ver. pasando por ahí también. Pero bueno, Es que esto es delirio, o sea, delirio y propaganda. A ver, los bálticos son indefendibles. Imaginemos que los rusos quisieran atacarlo por la razón que fuera. Bueno, pues son indefendibles. O sea, la OTAN no haría nada especial por defender los bálticos porque es algo, o sea, intentar una especie de desembarco en Normandía en los bálticos es, ni se lo plantea el más chiflado de la OTAN. Con lo cual los bálticos serían sacrificados. Pero vamos, y todo este tipo de tonterías, o sea, si alguien cree que esto supone un problema para las tropas rusas en un hipotético avance sobre los bálticos, te partes de risa. Pues es que no, es decir, vamos a ver, por poner ejemplos, es que esto, o sea, lo de Europa de verdad es un circo delirante de chiflados que además hacen estupideces sin sentido y que no sirven para nada. Porque constantemente se están bombardeando aeródromos ucranianos. Destruir un aeródromo por parte de los rusos, por ejemplo, cuesta muchísimo. Si tú, como una carretera de estas, bombardeas una pista, las pistas se reparan muy rápido. Pero rápido que te reparan en 2 o 3 días. Esto que acabamos de ver, esto te lo han reparado en unas horas. Quiero decir, aparte que no hay ningún problema. Es decir, un tanque pasa por encima de esto. Bueno, un tanque, pero es que no hace falta ni que vaya un tanque. Si es que teniendo en cuenta los ejércitos, que son de un ejército de 10.000 personas en Estonia. Es decir, bueno, pues que no tienen aviación, que tienen 4 aviones de la OTAN que vigilan por allí, que propia, que no tienen tampoco marina prácticamente, tienen 4 pesqueros que utilizan como guardacostas. Es decir, que es que no, que además es un terreno bajo y llano. Es decir, si es que no tiene defensa posible. O sea, ningún general, ni el más tonto de los generales, plantaría en una hipotética guerra en Europa contra los rusos, que ya digo que esto es un delirio, plantaría la defensa de los bálticos. Los daría por perdidos. Y decía, bueno, no, nos defenderemos en otro lado, o atacaremos en otro lado, pero no ahí. Es decir, es que es una cosa de chiflado. Pero bueno, esto es propaganda y intentar a la gente, en el caso de los bálticos, con mucha más eficacia, meter el miedo de que vienen los rusos y hacemos ese tipo de tonterías como si estuviéramos haciendo algo que pudiera parar a los rusos, ¿no? Pero con esto lo que conseguimos es, pues eso, agitar a la gente y que lo vean y tal. Nos estamos preparando y hacemos trincheras y búnkeres y nos rompemos carreteras y ponemos dientes de dragón, estos y tal, y esto no sirve para nada. Es que, además, en una guerra en el que no olvidemos algo que es fundamental. Los rusos, una de las razones por las que están siendo tan blandos con los ucranianos es porque son ucranianos, porque los consideran hermanos, descarriados, pero hermanos, y porque saben que buena parte de ese territorio va a pasar a sus manos y lo tendrán que administrar y tendrán que, digamos, asimilar a una buena parte de la población, cosa que ya se pasó a pequeña escala con el tema de Chechenia. Ya ves, ahora los más fervorosos prorrusos son los chechenos, es decir, de Kadyrov. Bueno, pues ya antes tuvieron 2 guerras. Bueno, pero que son primos hermanos eslavos o hermanos a secas, que además con lazos familiares, cuando digo lazos familiares, en sentido duro del término, es que el fulanito tiene un abuelo o un padre, una madre o tal, ucraniano, y al revés. Muchos ucranianos tienen familia rusa. Es que es así, porque los convivieron estrechamente durante muchos años dentro de la Unión Soviética. Pero no van a hacer lo mismo con los bálticos o con los europeos. Quiero decir, si esto va más,
la condescendencia que tienen con los ucranianos no la van a tener con el resto. O sea, que si alguien se piensa que van a ser tan benignos como son con los ucranianos, que no lo piense. Si pasamos una línea de verdad de los rusos, además todo esto son chifladuras, porque los rusos en el momento que la cosa se pusiera muy mal, o sea, vieran que los europeos están ya chiflados, locos y tal, lanza 2 Oresnik y se ha acabado. Diciendo, no hay más. O sea, si que todo esto son chifladuras de enfermos mentales que se creen sus propias mentiras. Pero esto, que alguien piensa de verdad que Estados Unidos va a llegar a una guerra nuclear con Rusia, con lo que eso supone de desaparición de la humanidad y, por tanto, de Estados Unidos, en defensa de Europa, ¿alguien realmente se lo cree? A estas alturas, no digamos ya en defensa de Ucrania o en defensa de los bálticos o en defensa de los nórdicos nada más. No, en defensa de Europa. Para nada. Ya digo, para nada. Todo esto son chifladuras. La apatía de las sociedades europeas presenta 2 caras. Por un lado, la positiva en cuanto al comienzo de una guerra y al hecho de que nadie la va a acompañar, pero también una negativa respecto a que la apatía y la posición apática y pasiva de la población convalida el camino hacia una guerra precisamente por la indiferencia, la falta de participación, la desinformación. Aquí imágenes, por ejemplo, de ciudadanos alemanes al azar, tomados en las calles, consultados en las calles, consultados sobre imágenes de la movilización de personas en Ucrania por la fuerza, naturalmente. Yo con esto he hablado con amigos alemanes y efectivamente ellos sin la más mínima idea de esto, no lo presenta ningún medio alemán lo presenta, nadie los medios occidentales tampoco lo presentan, los estadounidenses tampoco. Aquí sus reacciones, Fernando. Por cierto, ayúdennos, por favor, con el pulgar arriba, con los comentarios. Mira, no, un segundo, que lo tengo aquí. Sí. El dato que te decía. Una encuesta de Censis, que es una empresa de estas de Moscopia y tal, solo el 16% de los italianos lucharía por su país, no por Ucrania. O por la OTAN, o por Europa, que son conceptos abstractos. El 39% se identifica como objetor de conciencia por razones de pacifismo, mientras que el 19% tratará de evitar el reclutamiento para la guerra. Es que no, pero aparte de eso, y ahora ya te dejo, es decir, es que, a ver, si alguien piensa que Alemania, que sería uno de los importantes, bueno, el militarismo prusiano todavía lo tienen en las venas, va a ser que no. Y los acuerdos militares que acaban, me hace mucha gracia, los franceses con los británicos ahora con los alemanes, que han firmado acuerdos mutuos de defensa. Es decir, pero si es que no hay... Y aparte, incluso si quisieran, y vamos a suponer que la gente estuviera por la labor, el rearme, tal y como está Europa ahora, no da para el 2027 ni para el 2030. Quiero decir, para poder lanzarse a una guerra con ciertas garantías de que puedes ganar contra Rusia, estamos hablando de 10 años mínimo. Es decir, mínimo. Y aún así, Fernando. Mínimo. Que una guerra contra Rusia determinaría la derrota y la destrucción de Europa, eso clarísimo. Ahora, comenzarla genera sentido para Europa. Genera sentido para Europa comenzarla. Ah, no, claro. A ver, el problema... No. O sea, para los europeos no. Para las élites europeas sí, porque es existencial, porque perderían. Quiero decir, el problema está en que esas élites de la OTAN, de la Unión Europea, globalistas, una derrota en Ucrania y el triunfo, por lo tanto, de un país soberanista, etcétera, y la disolución de la OTAN y posiblemente también la disgregación de la destrucción de la Unión Europea, significa que esas élites se convertirían, en el mejor de los casos, en élites locales, es decir, de cada país. Entonces, esa élite que vive muy bien
para ellos es existencial. Y si hay que ir a la guerra, como ellos no van a ir, están dispuestos a todo. Y estos son los que nos van a llevar a la guerra con los rusos. Aunque la pierdan. Pero 2.200 demoledores conectados, ¡hombre! 1.600 likes, 1.600 pulgares arriba. Por favor, ayúdennos contra la censura a través del pulgar arriba. Eso ayuda, eso genera la difusión de nuestras transmisiones y por ende genera dificultades para la desmonetización y la censura permanente, por cierto. Con los comentarios nos ayudan también, a través de PayPal nos pueden ayudar, de las membresías también, si así lo quieren. Aquí Fernando lo mencionado, los alemanes reaccionando a las imágenes de uno de los miles de videos de los ucranianos recogidos de los pelos en las calles, metidos en una camioneta y despachados al frente como carne de cañón. Wenn das wahr ist, ist das falsch. Und vermutlich. Este comienza como, si esto es verdad, en duda, ¿no? Sí. Vermutlich verboten. Das nicht prohibido. Wird ja China oder so. Quizás China. Korea oder so. Nein? Nordkorea meinen Sie? Ja. Das ist Ukraine. Ukraine ist das? Ja. Was sind los rusos? Das, ja, man traut irgendwie seinen Augen kaum. Das ist nicht demokratisch. Ja, demokratisch bestimmt werden. Efectivamente, no lo es. Aber natürlich, wenn denen die Leute ausgehen, dann kann ich das auch verstehen, dass der Staat sagt, wir müssen ja unser Land verteidigen. Es ist eine ganz schwierige Frage. Was denken Sie? Furchtbar finde ich das, wirklich. Aber das finde ich irgendwie unmenschlich. Ja, das dürfte es überhaupt nicht geben. In keinster Weise. Und das finde ich ganz schlimm, dass wir die unterstützen. Bueno, lo interesante de esto, conociendo a los alemanes bastante, sí. Todos sorprendidos, ninguno con conocimiento de esto, todos. Pero vista la reacción más humana, la reacción de la señora mayor, posiblemente del viejo pacifismo alemán, o por lo menos influida por los años 60, 70, el movimiento pacifista en Alemania, conmovida, qué terrible, los jovencitos, los chicos... da igual. Si están descerebrados. Después otro tipo ahí, bueno, pero esto necesario, la parte de la población justificando cualquier barbaridad. Bueno, unas chicas ahí también, sorprendidas, un empresario, no, pero si esto es verdad, no, esto seguramente no. Otro, pero fíjate no, que China. La señora dice al principio, no, ¿esto qué es? China. O sea, lo primero que es ya, está tan deformada la cabeza de los europeos que te pone estas imágenes que la ves tú, que yo no se vea, aunque no se vea muy nítido, esto no tiene pinta China. Es decir, dice, no, China, Rusia, Corea del Norte, es decir, no, o sea, y lo que tú dices, bueno, tú lo conoces mejor, es decir, la desinformación que debe haber en Alemania debe ser aún muchísimo mayor que la que hay en España. 10.000 veces peor que en España. 10.000 veces peor que en España. Fernando, sumado a una rusofobia genética muy, muy arraigada en lo más profundo de la sociedad y una censura en los medios y una sociedad mucho, mucho más represiva que la española, porque en España, entre nosotros, los medios, entre comillas, alternativos, ya de llegada, como Negocios Televisión, otros medios, por lo menos una parte de la población más o menos aparece al tanto de estas cosas. En América Latina, lo mismo. Aquí en Alemania, el grado de ceguera, las anteojeras puestas así, y viva la... Bueno, el discurso de este comandante supremo de la OTAN, así, tomado y comido entero, ¿sí? Entero. Fernando, sobre el final, la situación en Rusia, atención a esto. Y los ucranianos están muy preocupados, es que prácticamente no hay día que bajen de los 300 drones lanzados por parte de los rusos, y lo habitual son 400, 500, y todos muy temerosos de que enseguida van a pasar para otoño o antes de otoño a los 800 al día, y antes de que termine el año a 1000 al día.
Y los propios ucranianos dicen que ni siquiera ellos, que son los que más producen drones de Europa, después de los rusos, los propios ucranianos, ni siquiera ellos pueden hacer frente a esa cantidad, ni por mucho Patriot que le den, ni sistemas antiaéreos. Es que no hay manera de parar algo en el que, bueno, pues puede derribar algunos, pero y además con las modernizaciones que ha habido, porque lo que fueron los primeros Geranios, es decir, los más o menos copias de los Ajit, han sido muy mejorados. El Geranium 2, que es el que es más o menos inicialmente copia de los Ajit, pero ya estamos viendo los Geranium 3, que ya prácticamente lo único que tienen en común es el aspecto exterior, quiero decir, pero poco más. Con unas capacidades autónomas cada vez mayores, con inteligencia artificial, etcétera, y es que no hay manera, y con unos precios muy baratos, con lo cual es que esto es al mismo tiempo que están. Fíjate que una de las cosas que estamos viendo durante las últimas semanas es el machaqueo constante, entre otras cosas, de talleres, plantas donde se elaboran, almacenes, casas incluso, donde se fabrican drones. Es decir, están atacando talleres de drones o plantas de fabricación de drones o de componentes de drones en Ucrania constantemente. Pero es que además, es que me hace mucha gracia, porque esto es decir, con diferencia, o sea, el mayor componente, o sea, el mayor fabricante de drones y de componentes de drones del mundo, pero no me acuerdo de las cifras, pero como del 60 o 70% de todo el mercado es China. Quiero decir que los chinos pueden suministrar tal cantidad de piezas de drones a los rusos que es que aparte de que ya los rusos fabrican casi toda, la inmensa mayoría de los componentes de los drones Geranium son rusos, pero aún así, quiero decir, o sea, la capacidad que tiene China de suministrarle componentes para la fabricación de drones es de tal calibre que es casi infinito, es decir, no tendrían nada que hacer. Y lo que estamos viendo es eso, es un constante machaqueo, pum, pum, todos los días, de cientos de drones que se están cargando, pues como hemos visto últimamente, desde y esto lo aplaudo mucho a la gente, desde las instalaciones estas, las comisarías, como se llamen, de los reclutadores de gente forzada, es decir, a todas las instalaciones que tienen que ver con la fabricación de drones, pasando por infraestructuras vitales como pueden ser los trenes. Ojo, recordando que ya todos los trenes prácticamente que funcionan en Ucrania son diésel, porque los eléctricos no pueden ya funcionar, no hay capacidad. Es decir, bueno, pues esto que va a ir increciendo durante todo este verano está destrozando la capacidad de logística ucraniana. Y esto cada vez lo estamos viendo más. Es decir, bueno, pues no quiero ni pensar en lo que pueden hacer los rusos, por ejemplo, a finales de año, suponiendo que antes no pase algo, porque, bueno, ya digo, entre Trump y sus 50 días, que ya veremos luego lo que se inventa, pero bueno, y una guerra que está perdida, pues va a intentar salir de esto como sea, y ya veremos lo que se inventa, ya digo, 50 días da para mucho, pero bueno, pues en cualquier momento el ejército ucraniano puede colapsar y eso ya es impredecible, pero está sufriendo muchísimo, muchísimo, y veremos. Pero vamos, ya digo, la producción de drones es espectacular. Esto que es una entrevista más larga y tal, ¿no? Y un documental más larga, y luego vemos imágenes de producción en cadena tremenda. Es decir, es que esto es Fordismo, es decir, producción en cadena de drones en vez de coches de drones. No me quiero ni imaginar el día, que no estará muy lejos, el día en que hagan como los chinos, imaginemos que esto fueran coches, y roboticen la fabricación de geranios, que se puede hacer, ¿eh? Es decir, esto es cuestión de tiempo, ¿no? Y de que la roboticen. Y además estamos hablando de fábricas que tenemos las verificaciones vía satélite. Una de las fábricas más grandes, si mal no recuerdo, está por la zona de Irkutsk o por ahí. Y
Y bueno, tenemos las fotografías de cómo se están ampliando estas fábricas, es decir, un complejo industrial determinado, y lo comparas una fotografía del año pasado con las de ahora y ves que se han construido nuevas naves que se están dedicando a ampliar la capacidad de producción constantemente. Entonces, bueno, y luego vemos a Pete Hegseth, del secretario de Defensa, con 4 drones tripulados. Acuérdate, la imagen está patética. 4 cuadricópteros de estos cutres con el papelito. Y dices, vamos a ver, señores. Y que no, que vamos a partir de ahora vamos a producir muchos drones. Sí, claro, me parece muy bien, pero... En fin, Fernando, patético. comienza el programa, la transmisión de Santiago. Vamos a redondear aquí con la última noticia, entre comillas, no cómica, pero bueno, tragicómica, del Jerusalem Post, publicación israelí. Bueno. Netanyahu está enfermo por intoxicación alimentaria y descansa en casa durante 3 días. No podrá asistir a las audiencias del juicio penal programadas esta semana y está previsto que se reanuden en septiembre. Bueno, mejor esto que comenzar a cometer el bombardeo de un país cuando no quiere comparecer ante los tribunales por las múltiples acusaciones de corrupción en el juicio contra el primer ministro Netanyahu. Pero vamos, que ya es de risa. Comienza, sí, realmente. Comienza ya, o ya comenzó, o comienza en 2 segunditos por nuestro canal hermano de MP Geopolítica, debajo el enlace, Santiago Martínez, con una transmisión interesantísima sobre el mundo en guerra, de Gaza a Ucrania. No lo desaprovechen. Y nosotros, como siempre, con nuestra programación a lo largo de toda la semana, desde el día de mañana. Fernando, querido, como siempre, un placer, un abrazo grande y igualmente. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.